Él, un magnate cínico, huye de una boda cancelada. Ella, una barista vibrante, vive su peor día. En la playa, Zoe tropieza y cae en los brazos del primer hombre, Ethan, quien esconde ser billonario. Conectan, sanando pérdidas mutuas, pero la verdad invade el paraíso. Él es un magnate famoso. Prepárense para un giro donde la mentira se convierte en traición. Pero un magnate sacrifica su fortuna para probar un amor genuino, reconquistando a la mujer que le enseñó a vivir. Vean esta historia hasta el final. Les va a sorprender. Si les gustan las historias de amor y romance, suscríbanse a este canal y dejen su comentario. Todos los días subimos videos como este. Continuando, Zoe Parker se ajustó una vez más el mandil amarillo del café, observando a través del ventanal empañado la bruma matinal que envolvía al pequeño pueblo costero de Playa Escondida. El ajetreo de la mañana ya había pasado, dejando solo el aroma persistente de café recién colado y la melancolía que siempre la embargaba cuando las cosas se ponían demasiado tranquilas. A sus 26 años se había acostumbrado a la rutina predecible, despertarse a las 5 de la mañana, preparar los primeros cafés del día, atender a los pescadores que hacían una parada antes de salir a la mar y después esperar a los turistas esporádicos que descubrían el encanto escondido de su pueblo natal. La campanilla de la puerta sonó suavemente cuando doña Carmen, su vecina de 70 años, entró arrastrando los pies y con una expresión preocupada que Zoe conocía demasiado bien. La mujer había sido como una segunda madre desde que Zoe quedó huérfana 5 años atrás, siempre presente en los momentos difíciles, siempre con un consejo no solicitado, pero bien intencionado. «Mija, necesito platicar contigo sobre algo importante», dijo Carmen, aceptando la taza de café que Zoe ya estaba preparando automáticamente. «Recibí una carta ayer. El ayuntamiento quiere expropiar toda esta manzana para construir un resort de lujo». Las manos de Zoe temblaron ligeramente mientras colocaba la taza en el mostrador. El café había sido el último regalo de sus padres antes de su partida en aquel accidente terrible. Era más que un negocio. Era el lugar donde mantenía viva la memoria de los sueños que habían construido juntos. Cada mañana, cuando encendía las luces y prendía la máquina de café, sentía la presencia cálida de sus padres, como si aún estuvieran allí, guiando cada movimiento, cada decisión. «Eso no puede pasar», murmuró Zoe, más para sí misma que para Carmen. «Este lugar es todo lo que me queda de ellos. Es donde aprendí a hacer el café como le gustaba a mi papá. Es donde mi mamá me enseñó sus recetas de pastel. No puedo perder esto también». Carmen suspiró profundamente, revolviendo el azúcar con movimientos lentos y deliberados. «Están ofreciendo una buena lana, mija. Tal vez sea hora de que pienses en empezar de nuevo en otro lado. A tus papás no les gustaría verte atrapada aquí para siempre», pero Zoe negó con la cabeza con determinación. A sus 26 años, había aprendido que a veces la vida exige que luches por las cosas que realmente importan, incluso cuando todos a tu alrededor sugieren que deberías rendirte. Después de 5 años trabajando duro para mantener el café funcionando, haciendo trabajitos como guía turística los fines de semana y ahorrando cada centavo, no estaba lista para entregar el lugar que representaba toda su historia. «Voy a encontrar una manera», dijo ella con una firmeza en la voz que sorprendió incluso a ella misma. «Tal vez pueda conseguir un préstamo para hacer mejoras, atraer a más turistas o, quién sabe, organizar eventos especiales, noches de música en vivo. Siempre hay una solución». El resto de la mañana pasó en un torbellino de actividad frenética. Zoe llamó a todos los contactos que conocía.
desde el gerente del banco local hasta los organizadores de eventos de la región. Con cada llamada, la realidad se volvía más clara. Necesitaba mucho más dinero del que tenía para competir con el poder financiero detrás de la propuesta del resort. Aún así, se negaba a rendirse. Durante la pausa del almuerzo, Zoe caminó por la playa que quedaba a solo 2 cuadras del café. La arena fina entre los dedos de los pies descalzos siempre tenía el poder de calmar sus pensamientos más turbulentos. Recordó todas las veces que había venido allí con sus padres, construyendo castillos de arena elaborados, recolectando conchas coloridas, escuchando las historias que contaban sobre los sueños que tenían para el futuro de la familia. Sus padres habían sido personas sencillas, pero llenas de amor por la vida y por los demás. Su padre trabajaba como mecánico en el puerto, siempre con las manos sucias de grasa, pero con una sonrisa cálida para todos los que conocía. Su madre era maestra en la escuela local, dedicando sus tardes a enseñar a niños que muchas veces venían de familias con dificultades económicas. Habían comprado el pequeño café como una inversión en el futuro, soñando con el día en que podrían jubilarse y pasar más tiempo juntos, sirviendo café y creando un espacio acogedor para la comunidad. Cuando el accidente ocurrió, Zoe tenía solo 21 años y estaba terminando la carrera de turismo en la capital. Regresó a Playa Escondida inmediatamente, asumiendo la responsabilidad del café sin cuestionar. En los primeros meses, lloraba todas las noches, sintiéndose completamente perdida e inútil. Pero poco a poco, descubrió que cuidar del lugar que sus padres tanto amaban era una forma de honrar su memoria y de encontrar su propio propósito. Ahora, 5 años después, el café era conocido localmente por su café excepcional y por el ambiente acogedor que Zoe había creado. Conocía por su nombre a cada cliente regular, recordaba sus preferencias, escuchaba sus historias y preocupaciones. El lugar se había convertido en un punto de encuentro natural para la comunidad, especialmente para personas que, como ella, necesitaban un espacio donde se sintieran comprendidas y acogidas. Mientras caminaba de vuelta al café, Zoe sintió una mezcla de determinación y ansiedad creciendo en su pecho. Sabía que la lucha sería difícil, que las posibilidades de conseguir recursos suficientes para impedir la expropiación eran pequeñas. Pero también sabía que sus padres habían enfrentado desafíos mucho mayores, con coraje y optimismo, y que ella había heredado esa misma fuerza interior. La campanilla de la puerta sonó nuevamente cuando entró, y por primera vez en aquel día, Zoe sonrió genuinamente. Independientemente de lo que el futuro le deparase, lucharía con todas las fuerzas para proteger el legado que sus padres habían dejado. El café no era solo un negocio, era un símbolo de amor, comunidad y esperanza, en un mundo que a veces parecía determinado a destruir las cosas más preciosas de la vida. ***. El reloj del café marcaba exactamente las 5:43 de la tarde, cuando Zoe decidió cerrar más temprano. *********. El día había sido emocionalmente agotador y necesitaba aire fresco para procesar toda la información sobre la posible expropiación. Después de guardar los últimos utensilios y cerrar la puerta con llave, se dirigió instintivamente a la playa, el lugar donde siempre encontraba paz en los momentos más difíciles. La tarde estaba particularmente bonita, con el sol comenzando su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y anaranjados. Zoe se quitó los guaraches y caminó por la arena, sintiendo la brisa salina acariciar su rostro. Era el 5º aniversario de la partida de sus papás, una fecha que siempre prefería pasar sola, en silencio, conectándose con los recuerdos más preciados.
Mientras caminaba, sus pensamientos se dividían entre la nostalgia familiar y la preocupación por el futuro del café. ¿Cómo conseguiría los recursos suficientes para competir con inversionistas millonarios? ¿Cómo podría probar que un pequeño negocio familiar tenía más valor para la comunidad que un resort de lujo? Las preguntas se multiplicaban en su mente, creando una sensación de desesperación que intentaba contener. Fue entonces que lo vio. Un hombre estaba sentado solo en una de las rocas más alejadas de la playa, mirando fijamente al mar. Incluso a la distancia, Zoe podía percibir algo familiar en su postura. Los hombros ligeramente encorvados, la cabeza baja, la inmovilidad de alguien que carga un peso emocional pesado. Era la misma posición que ella misma adoptaba cuando se sentía completamente perdida. Ethan había llegado a Playa Escondida apenas unas horas antes, manejando sin rumbo después de cancelar su boda y descubrir la traición que había destruido completamente su confianza en el amor. Vestido simplemente con jeans y una camiseta blanca, parecía solo un turista cansado más, no el CEO billonario que comandaba una de las mayores empresas de inversión del país. El pueblito costero había sido una elección aleatoria en el mapa, un lugar donde nadie lo conocería y donde podría desaparecer por algunos días. Cuando Zoe se acercó al área donde él estaba, su emoción finalmente se desbordó. El peso del aniversario, combinado con la amenaza de perder el último vestigio de sus padres, se volvió insoportable. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras aceleraba el paso, casi corriendo por la arena, tratando de encontrar un lugar aislado donde pudiera llorar libremente. Fue en ese momento de completa vulnerabilidad que el destino intervino de forma inesperada. Zoe, con la visión borrosa por las lágrimas y corriendo más rápido de lo que era prudente en la arena irregular, tropezó con una piedra parcialmente enterrada. El desequilibrio la lanzó hacia adelante, directamente hacia el hombre desconocido que estaba sentado en la roca cercana. Por instinto puro, sin pensar en las consecuencias o en lo extraño de la situación, Zoe se arrojó a los brazos de Ethan. El impacto los tomó completamente desprevenidos. Ethan, que estaba perdido en sus propios pensamientos sombríos sobre traición y desilusión, de repente se vio sosteniendo a una mujer llorando, que literalmente había caído en sus brazos como si el destino la hubiera enviado. Por un momento, que pareció suspendido en el tiempo, se quedaron así, dos extraños unidos por un accidente, pero conectados por una necesidad mutua de consuelo. Zoe, aún sollozando, se aferró a Ethan como si él fuera su única ancla en un océano de dolor. Podía sentir su solidez, el calor humano que hacía tanto tiempo que no experimentaba. Ethan, sorprendido pero profundamente conmovido por la vulnerabilidad de ella, la abrazó firmemente, sintiendo una conexión instantánea que no podía explicar. «Perdón», murmuró Zoe entre lágrimas, finalmente dándose cuenta de lo que había hecho. «Lo siento mucho, yo no quería, ni siquiera sé por qué hice esto. Debes pensar que estoy completamente loca». «No», dijo Ethan suavemente, su voz cargada de una gentileza que lo sorprendió. «A veces todos necesitamos a alguien que nos sostenga cuando todo parece estar desmoronándose». Zoe levantó el rostro y lo miró a los ojos por primera vez. Había algo en aquellos ojos oscuros que reflejaba su propio dolor. Una comprensión silenciosa que le hizo darse cuenta de que él también estaba pasando por un momento difícil. No era solo simpatía o educación. Era el reconocimiento genuino de alguien que entendía lo que significaba estar completamente perdido. «Hoy se cumplen 5 años de que mis papás se fueron»,
dijo ella, las palabras saliendo antes de que pudiera filtrarlas. Y ahora puedo perder el único lugar que me queda de ellos. Yo solo ya no sé cómo lidiar con todo esto sola. Ethan sintió que el corazón se le encogía. La sinceridad brutal de ella hacía eco a su propia sensación de pérdida y desilusión. Sin pensar en las consecuencias, se quitó el saco y lo puso sobre los hombros de ella, un gesto simple pero profundamente considerado. «Me llamo Ethan», dijo él, decidiendo conscientemente omitir su apellido famoso. «Y si quieres hablar de ello, estoy aquí». A veces hablar con un extraño es más fácil que cargar con todo solo. Zoe lo estudió por un momento, viendo en él algo que no podía definir completamente. Había una elegancia natural en sus movimientos, una forma de hablar que sugería una buena educación, pero también una autenticidad en sus ojos que la hizo confiar instintivamente en él. «Zoe», respondió ella, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, «y tienes razón sobre hablar con extraños. A veces escuchan de una forma que las personas que nos conocen no pueden». El sol continuaba su descenso, creando un escenario casi mágico a su alrededor. Ethan, que había pasado los últimos años rodeado de personas que lo conocían solo por su fortuna y estatus, sintió algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: la posibilidad de una conexión humana genuina, basada simplemente en dos almas que se reconocían en el dolor. «¿Qué te parece si tomamos un café?», sugirió él. «Conozco un lugar que hace un café excepcional aquí mismo en el pueblo. La dueña es una persona especial». Zoe sonrió entre lágrimas, conmovida por su intento de animarla usando su propio café. «Creo que conozco el lugar», dijo ella, «y tienes razón en que la dueña es especial». Mientras caminaban juntos por la arena hacia el pueblo, ninguno de los dos podía imaginar que aquel encuentro accidental cambiaría completamente el curso de sus vidas, trayendo amor, desafíos y descubrimientos que pondrían a prueba todo aquello en lo que creían sobre sí mismos y sobre lo que realmente importa en la vida. Asterisk. A la mañana siguiente, Zoe se despertó con una extraña sensación de esperanza que no sentía desde hacía mucho tiempo. El encuentro con Ethan en la playa había sido inesperado, pero de alguna manera reconfortante. Había pasado horas platicando con él en el café después de la hora de cierre, compartiendo historias sobre sus papás y escuchando sobre los problemas personales que él estaba enfrentando. Él había sido vago sobre los detalles, mencionando solo una desilusión reciente y la necesidad de repensar algunas cosas importantes en la vida. Mientras preparaba los primeros cafés de la mañana, Zoe se sorprendió sonriendo al recordar cómo Ethan había elogiado sinceramente cada aspecto del café, desde el aroma único del café hasta la decoración acogedora que ella había creado, con fotografías antiguas del pueblo y objetos que pertenecieron a sus papás. Había algo en la forma en que él observaba todo, como si estuviera descubriendo un mundo completamente nuevo y fascinante. La campanilla de la puerta sonó y Ethan entró, luciendo descansado a pesar de las circunstancias difíciles que lo habían traído allí. Había cambiado la ropa del día anterior por una camisa azul claro y jeans, manteniendo la apariencia casual de un turista en vacaciones prolongadas. «Buenos días», dijo él, con una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «Dormí mejor anoche que en semanas. Creo que nuestra plática realmente me ayudó». «A mí también», respondió Zoe, sirviendo automáticamente el café de la forma en que le había gustado la noche anterior. Fuerte, con solo una cucharadita de azúcar. «Estaba pensando en lo que dijiste sobre que a veces necesitamos una perspectiva externa para ver soluciones que están justo frente a nuestras narices». Ethan se sentó en el mismo banquito de la barra donde había estado la noche anterior,
observando a Zoe trabajar con movimientos eficientes y elegantes. Había algo hipnótico en la forma en que trataba cada taza como si fuera especial, como si cada cliente mereciera lo mejor que ella podía ofrecer. Mencionaste ayer que necesitas encontrar una forma de competir con los inversionistas que quieren comprar esta manzana, dijo él cuidadosamente. ¿Has pensado en organizar a la comunidad local? A veces la fuerza está en el número. Zoe dejó lo que estaba haciendo y lo miró con renovado interés. En realidad, no había pensado en eso de forma organizada. Siempre he considerado esta lucha como algo personal, ¿sabes? Pero tienes razón, otras personas también se verán afectadas. ¿Qué te parece si damos una vuelta por el pueblo hoy?, sugirió Ethan. Podrías mostrarme los lugares importantes y tal vez platicamos con otras personas que también tienen interés en mantener el carácter original del pueblo. Tengo experiencia en consultoría estratégica. Tal vez pueda ayudarte a desarrollar un plan. La idea era arriesgada para Ethan. Había venido a Playa Escondida para escapar de responsabilidades, no para involucrarse en nuevos proyectos. Pero había algo en Zoe, una combinación de vulnerabilidad y determinación, que despertaba en él un deseo genuino de ayudar que no tenía nada que ver con negocios o ganancias. Después del ajetreo de la mañana, salieron juntos a explorar el pueblo. Zoe llevó a Ethan primero al pequeño mercado donde Doña Rosa, una señora de 80 años, vendía frutas frescas desde hacía más de 50 años. La mujer conocía la historia de cada familia local e inmediatamente se animó al hablar sobre los planes de resistir la especulación inmobiliaria. «Mija, ese café tuyo es el corazón de esta comunidad», dijo Rosa, tomando las manos de Zoe con una fuerza sorprendente. «Tus papás estarían orgullosos de ver cómo has transformado el sueño de ellos en algo aún más especial». Ethan observó la interacción con fascinación. En su vida empresarial estaba acostumbrado a relaciones basadas en intereses mutuos y beneficios financieros. Pero allí estaba presenciando algo completamente diferente, conexiones humanas genuinas basadas en historia compartida y cuidado mutuo. A continuación, visitaron a Don Miguel, que reparaba barcos en el pequeño astillero local. Él también estaba preocupado por los cambios que un resort de lujo traería a la economía local. Los turistas que vienen a lugares así no quieren saber de nuestra cultura, solo quieren lujo aislado, explicó, limpiándose las manos en un trapo sucio de pintura. Vamos a perder nuestra identidad. A medida que avanzaba el día, Ethan comenzó a comprender la complejidad de la situación. No se trataba solo de salvar un negocio, se trataba de preservar una forma de vida, una comunidad que había crecido orgánicamente a lo largo de generaciones. Su experiencia en análisis de mercado comenzó a funcionar automáticamente, identificando fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas. Durante el almuerzo en un pequeño restaurante de mariscos, compartió sus primeras impresiones con Zoe. Lo que tienen aquí es mucho más valioso de lo que los inversionistas se dan cuenta, dijo él. La autenticidad no se puede comprar ni construir desde cero, pero necesitan organizar eso de forma estratégica. ¿Cómo así?, preguntó Zoe, inclinándose hacia adelante con interés. Primero, documentar todo: la historia del pueblo, las tradiciones, el impacto económico de los negocios locales en la comunidad. Segundo, crear una propuesta alternativa que muestre cómo el desarrollo puede ocurrir sin destruir lo que ya existe. Y tercero, involucrar a los medios y a los organismos de preservación cultural. Zoe lo miró con una mezcla de admiración y curiosidad. ¿Realmente entiendes de esto, verdad? ¿Qué tipo de consultoría haces exactamente?
Ethan vaciló por un momento, sintiendo el peso de la mentira que estaba construyendo. Trabajo con desarrollo económico, dijo finalmente, lo cual no era técnicamente una mentira. Ayudo a las personas a encontrar soluciones para problemas complejos. Por la tarde, visitaron la biblioteca local, donde Ethan ayudó a Zoe a investigar casos similares en otros pueblos mexicanos. Su experiencia en análisis de datos y estrategia corporativa resultó invaluable, pero tuvo cuidado de presentar sus ideas como cosas que había leído o estrategias que había visto funcionar en otros lugares. Cuando el sol comenzó a ponerse, estaban sentados en la misma playa donde se conocieron, pero ahora con una pila de papeles y notas entre ellos. Por primera vez, desde que recibió la noticia de la expropiación, Zoe sintió que había un camino viable por delante. «No sé cómo agradecerte», dijo ella, mirando a Ethan con una gratitud que le hizo sentir una punzada de culpa por la identidad que estaba ocultando. «Llegaste a mi vida justo cuando más necesitaba ayuda. Tal vez te necesite tanto como tú a mí», respondió él suavemente. A veces, ayudar a alguien a luchar por algo importante es justo lo que necesitamos para recordar lo que realmente importa en la vida. Mientras caminaban de vuelta al pueblo, Zoe se sentía energizada de una forma que no experimentaba desde hacía años. Tenía un plan, tenía ayuda y por primera vez tenía esperanza real de que podría salvar no solo el café, sino toda la comunidad que representaba. Lo que ella no sabía era que el hombre que caminaba a su lado estaba luchando contra sus propios demonios y que la ayuda que ofrecía era tanto para ella como para su propia necesidad de encontrar significado y redención. 2 semanas habían pasado desde que Ethan llegó a Playa Escondida y se había integrado a la rutina del pueblo de una manera que lo sorprendía. Todas las mañanas tomaba café en el café de Zoe, antes de ayudarla con los preparativos para la resistencia comunitaria contra la expropiación. Habían logrado organizar reuniones con comerciantes locales, recolectado firmas para una petición e incluso atraído la atención de un periodista de una revista de turismo sustentable. Ethan había alquilado un departamentito con vista al mar, diciendo que necesitaba más tiempo para resolver asuntos personales antes de volver al trabajo. Con cada día que pasaba, se sentía más auténtico y conectado consigo mismo de lo que se había sentido en años. La vida simple al lado de Zoe le estaba enseñando cosas sobre la felicidad que todos sus diplomas y éxitos empresariales nunca habían logrado. En la mañana de un martes particularmente ajetreado, Zoe estaba organizando documentos en el café cuando recibió una llamada que cambiaría todo. Del otro lado de la línea, la voz formal de un abogado le informaba que los inversionistas interesados en la manzana habían acelerado drásticamente el cronograma. «Señorita Parker, la llamo para informarle que nuestros clientes han aumentado la oferta de compra en un 40% por encima del valor de mercado», dijo el hombre con un tono profesional frío. Además, han conseguido un amparo judicial que permite el inicio de las obras de demolición en solo 10 días, en caso de que los propietarios no acepten la venta voluntariamente. Zoe sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Cómo que 10 días? Eso es imposible. Teníamos al menos 2 meses para organizar una respuesta legal. Desafortunadamente, mi cliente presentó documentos que prueban que el proyecto tiene carácter de utilidad pública urgente. El juez consideró válida la argumentación de que un resort de gran tamaño traerá un desarrollo económico significativo para la región. Cuando colgó el teléfono, Zoe estaba temblando. Ethan, que había llegado para el café matutino, inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Ella le contó sobre la llamada con la voz entrecortada, tratando de no llorar,
frente a él. 10 días, repitió ella, dejándose caer en una silla. ¿Cómo alguien consigue un amparo judicial tan rápido? ¿Cómo es posible acelerar un proceso legal de esa forma? Ethan sintió un escalofrío en el estómago. Él conocía muy bien cómo ese tipo de cosas funcionaba en el mundo de las grandes inversiones. Con los abogados correctos, los contactos adecuados e influencia política suficiente, era posible acelerar procesos que normalmente llevarían meses. Pero explicar eso a Zoe significaría revelar un conocimiento que un simple asesor en vacaciones no debería tener. Deben tener mucho dinero e influencia detrás de esto, dijo él cuidadosamente. Ese tipo de maniobra legal exige recursos considerables. Recursos que nunca voy a tener, respondió Zoe, finalmente permitiendo que las lágrimas cayeran. Nuestro trabajo de las últimas semanas fue inútil. ¿Cómo puedo competir con personas que logran cambiar las reglas del juego cuando quieren? Por primera vez desde que llegó al pueblo, Ethan se vio en una posición donde su dinero e influencia podrían hacer una diferencia real en la vida de alguien a quien genuinamente amaba. Si se había enamorado de Zoe, de su sencillez, de la forma en que veía bondad en las personas y encontraba belleza en las cosas más simples de la vida. Pero revelar quién realmente era significaría también revelar la mentira en la que había construido su relación. Durante el resto del día, la noticia se esparció por el pueblo. Doña Rosa llegó al café llorando, diciendo que no sabría a dónde ir si fuera forzada a vender su pequeño mercado. Don Miguel apareció al final de la tarde, visiblemente abatido, explicando que ya había recibido una propuesta formal y que su esposa estaba presionando para que la aceptara. Zoe, mija, tal vez sea hora de pensar racionalmente sobre esto, dijo él, evitando mirarla a los ojos. La oferta que hicieron por mi astillero es 3 veces más de lo que conseguiría vendiéndolo normalmente. Con ese dinero, mi esposa y yo podríamos jubilarnos cómodamente. ¿Y la tradición de tu familia? El astillero existe desde hace más de 50 años, protestó Zoe. Tu padre construyó eso con sus propias manos. La tradición no paga las cuentas del hospital, mi querida. Y a nuestra edad necesitamos pensar en el futuro de forma práctica. Ethan observó la conversación sintiéndose completamente dividido. Parte de él quería tomar el teléfono y hacer algunas llamadas, movilizar sus propios contactos para bloquear el amparo judicial y crear obstáculos legales para los inversionistas rivales. Pero eso significaría exponer su identidad y potencialmente perder a Zoe para siempre cuando descubriera que él había mentido sobre quién realmente era. Por la noche, después de que el café cerró, Zoe y Ethan caminaron por la playa en silencio. El lugar donde se conocieron ahora parecía cargar un peso melancólico, como si el propio mar estuviera lamentando la posible destrucción de la comunidad que había crecido a su lado. Tal vez todos tengan razón, dijo Zoe finalmente, deteniéndose a observar las olas que rompían suavemente en la arena. Tal vez estoy siendo egoísta al tratar de mantener algo que ya no tiene sentido en el mundo moderno. Mis papás siempre fueron personas prácticas. Tal vez entenderían si aceptara la oferta y comenzara de nuevo en otro lugar. ¿No crees eso?, respondió Ethan suavemente. He visto la forma en que hablas de este lugar, cómo te relacionas con la gente de aquí. Esto no se trata solo de dinero o practicidad, pero ¿qué puedo hacer contra personas con tanto poder? ¿Contra abogados que pueden cambiar las reglas cuando quieren? Soy solo una chica que sirve café en un pueblo pequeño. ¿Cómo puedo luchar contra un sistema que ni siquiera entiendo completamente? Ethan sintió que el corazón se le partía al escuchar la desesperación en su voz. Zoe, que había sido su fuente de fuerza y autenticidad,
Se estaba sintiendo pequeña e impotente ante fuerzas que él conocía íntimamente. Podría resolver todos sus problemas con algunas llamadas telefónicas, pero el precio sería la confianza y el amor que ella había depositado en el hombre sencillo que creía que él era. «No te rindas todavía», dijo él, tomando sus manos entre las suyas. 10 días siguen siendo 10 días. A veces las soluciones aparecen cuando menos las esperamos. ¿Realmente crees eso? ¿O solo estás tratando de hacerme sentir mejor?, preguntó ella mirando directamente a sus ojos. Ethan vaciló por un momento, luchando contra el impulso de contarle toda la verdad allí mismo, en la playa donde se conocieron. «Creo que algunas luchas valen la pena, independientemente de las probabilidades de éxito, y creo que eres más fuerte de lo que imaginas». Mientras volvían al pueblo, ambos cargaban el peso de verdades no dichas. Zoe luchaba contra la desesperación de ver su mundo derrumbarse una vez más, mientras que Ethan enfrentaba el dilema moral más complejo de su vida adulta: usar su poder y riqueza para salvar a la mujer que amaba, sabiendo que eso podría costar la propia relación que estaba tratando de proteger. En la mañana del 7º día antes de la fecha límite, Zoe se despertó con una determinación renovada que la sorprendió. Tal vez fuera la influencia de Ethan, quien había pasado los últimos días tratando de animarla y sugiriendo estrategias cada vez más sofisticadas, o tal vez fuera simplemente la negativa instintiva de rendirse sin luchar hasta el final. Ella decidió hacer un último intento desesperado, buscar a la prensa nacional e intentar transformar la lucha de Playa Escondida en un símbolo de resistencia contra la especulación inmobiliaria predatoria. Ethan, quien había pasado una noche en vela debatiendo consigo mismo sobre revelar su identidad, llegó al café para encontrarla al teléfono, hablando animadamente con alguien. Cuando colgó, sus ojos brillaban con una esperanza que él no veía desde hacía días. «Logré contactar a una productora de documentales de la Ciudad de México», dijo ella casi sin aliento de excitación. «Están interesados en filmar nuestra historia como parte de una serie sobre comunidades tradicionales amenazadas por el desarrollo desenfrenado. Si logramos llamar la atención nacional, tal vez podamos presionar políticamente para revertir el amparo». La ironía de la situación no pasó desapercibida para Ethan. Ahí estaba Zoe, buscando desesperadamente formas de conseguir visibilidad e influencia para salvar a su comunidad, mientras que él poseía exactamente esos recursos, pero no podía usarlos sin destruir la base de confianza de su relación. «Es una idea genial», dijo él, tratando de ocultar la tensión en su voz. «¿Cuándo llegan?» «Hoy por la tarde. Van a pasar 2 días filmando entrevistas e imágenes del pueblo. El director dijo que, si la historia es convincente, pueden acelerar la producción y tener algo al aire en una semana». Durante las horas siguientes, Zoe trabajó febrilmente para organizar la llegada del equipo. Contactó a todos los vecinos importantes, preparó una presentación sobre la historia del pueblo e incluso convenció a Doña Rosa de preparar sus famosas cocadas para ofrecer a los visitantes. Cuando la camioneta de la productora se detuvo frente al café, Ethan sintió un nudo en el estómago. Reconoció inmediatamente el logotipo de la empresa. Era una filial de un conglomerado de medios con el que su propia empresa había hecho negocios en el pasado. Las chances de que alguien lo reconociera eran pocas, pero existían. El director, un joven de lentes llamado Ricardo, salió de la camioneta acompañado de un pequeño equipo. Saludó a Zoe calurosamente e inmediatamente comenzó a hacer preguntas sobre la historia de la comunidad. Ethan intentó mantenerse discreto
ofreciéndose a ayudar con cuestiones logísticas, pero evitando aparecer en las filmaciones. ¿Y usted, señor?, preguntó Ricardo cuando Ethan pasó cargando equipos. «Ethan», respondió él rápidamente, «soy solo un amigo ayudando con la organización». «Ah, ¿usted no es de aquí del pueblo?» Su acento suena más chilango. Ethan sintió que el corazón se aceleraba. «Soy consultor. Estoy pasando una temporada aquí por motivos personales». Ricardo asintió distraídamente y volvió su atención hacia Zoe, quien comenzó a contar apasionadamente la historia del café y de sus papás. Ethan respiró aliviado, pero se dio cuenta de que su situación se estaba volviendo cada vez más insostenible. Durante la tarde, el equipo filmó entrevistas emocionantes con varios vecinos. Doña Rosa lloró al hablar sobre la posibilidad de perder el mercado que había sido su vida entera. Don Miguel explicó cómo 4 generaciones de su familia habían trabajado en el astillero. Cada historia añadía una capa de profundidad humana a la lucha contra la expropiación. Fue durante una pausa entre las filmaciones que todo casi se derrumba. Ricardo estaba verificando algunas notas cuando su teléfono sonó. Ethan, que estaba cerca ayudando a organizar cables, escuchó claramente la conversación. «¿Qué onda, jefe?», dijo Ricardo. «Sí, estamos aquí en Playa Escondida filmando esa historia de la comunidad contra el resort. ¿Cómo que usted conoce el caso? Espere, ¿qué empresa de inversiones? Blackwell Industries. Nunca había oído hablar de ella, pero voy a verificar si tiene alguna conexión con la historia local». Ethan sintió que la sangre se helaba. Su empresa no estaba directamente involucrada en la expropiación de Playa Escondida, pero era posible que hubiera conexiones indirectas a través de inversionistas, socios o clientes. Peor aún, si Ricardo comenzaba a investigar las empresas involucradas, no tardaría mucho en descubrir quién era el CEO de Blackwell Industries. Cuando Ricardo colgó, Ethan intentó alejarse discretamente, pero el director lo llamó. «Ethan, usted que trabaja con consultoría, ¿ha oído hablar de una empresa llamada Blackwell Industries? Mi editor dice que podrían tener alguna conexión con este caso». No, que recuerde», mintió Ethan luchando para mantener la voz natural. «¿Es una empresa grande?» «Por lo que entiendo, es una de las más grandes del sector de inversiones en México. El CEO es un tipo joven, muy rico, medio ermitaño. Ethan algo, Blackwell, eso es». Zoe, que estaba cerca verificando el guión de la próxima entrevista, levantó la cabeza con interés. «Si están involucrados en esto, tal vez podamos intentar contactarlos directamente. A veces los grandes empresarios responden mejor a la presión pública que a los procesos legales». «Es una idea interesante», dijo Ricardo. «Voy a pedirle a mi equipo de investigación que averigüe todas las conexiones empresariales. Si logramos identificar a los verdaderos responsables detrás de esta presión, la historia se vuelve aún más fuerte». Ethan se excusó diciendo que necesitaba hacer una llamada urgente y salió del café con las piernas temblando. Caminó hasta la playa, lejos de cualquier posibilidad de ser escuchado, y llamó a su asistente personal en Nueva York. «Marcus, necesito que hagas una verificación urgente y discreta», dijo él, tratando de controlar la ansiedad en su voz. «Quiero saber si nuestra empresa tiene alguna conexión, directa o indirecta, con un proyecto de resort en Playa Escondida, en la costa de México». «Señor Blackwell, qué gusto escuchar su voz. Estábamos preocupados por su desaparición repentina. Sobre Playa Escondida, déjeme verificar. Sí, tenemos una conexión. El fondo de inversión Meridian, que es nuestro cliente desde hace 3 años, está financiando el proyecto. Lo mencionaron como referencia cuando solicitaron un análisis de viabilidad económica del emprendimiento el mes pasado». Ethan cerró los ojos, sintiendo el peso de la ironía cruel de la situación. Sin saberlo,
Él había ayudado a viabilizar económicamente el proyecto que estaba destruyendo la vida de la mujer por quien se había enamorado. Marcus, quiero que canceles inmediatamente cualquier involucramiento nuestro con ese proyecto. Y quiero una lista completa de todas las empresas e inversionistas involucrados. Señor, ¿puedo preguntar el motivo? El proyecto Playa Escondida representa un potencial de retorno muy interesante. Solo haz lo que te estoy pidiendo, interrumpió Ethan. Y Marcus, si alguien de la prensa llama preguntando sobre mi ubicación o involucramiento con ese proyecto, no sabes nada. Oficialmente, estoy en una licencia médica por tiempo indeterminado. Cuando colgó, Ethan se dio cuenta de que estaba en una situación imposible. No era solo un observador inocente de la lucha de Zoe. Su propia empresa había contribuido, aunque indirectamente, a la viabilización del proyecto que amenazaba con destruir Playa Escondida. Peor aún, el equipo del documental probablemente descubriría esa conexión en cuestión de horas. Tenía dos opciones: huir del pueblo inmediatamente antes de que su identidad fuera revelada, o quedarse y enfrentar las consecuencias de una verdad que podría destruir no solo su relación con Zoe, sino también cualquier chance de salvar a la comunidad que había aprendido a amar. Mientras caminaba de vuelta al café, Ethan tomó una decisión que cambiaría todo. Era hora de dejar de huir y empezar a luchar, incluso si eso significaba arriesgarse a perder la única cosa que realmente le importaba. Asterisk. A la mañana siguiente, Ethan se despertó con la decisión de contarle toda la verdad a Zoe antes de que lo descubriera por otras fuentes. Había pasado toda la noche ensayando las palabras, tratando de encontrar una forma de explicar su mentira sin destruir completamente su confianza. Pero cuando llegó al café, encontró una escena que hizo que su corazón se hundiera. Zoe estaba sentada en una de las mesas con Ricardo y otro hombre que Ethan no reconoció. Sobre la mesa había papeles esparcidos, una laptop abierta y fotografías impresas. La expresión en el rostro de Zoe era una mezcla de shock e incredulidad que él nunca había visto antes. «Ethan», dijo ella cuando lo vio entrar, su voz extrañamente controlada. «Qué bueno que llegaste. Quiero que conozcas al periodista de mi investigación, Felipe Santos. Ha traído información muy interesante sobre el proyecto del resort». Felipe se levantó y le estrechó la mano, estudiando a Ethan con ojos experimentados. «Mucho gusto. Estoy ayudando a Ricardo a mapear todas las empresas involucradas en la expropiación de Playa Escondida. Es impresionante cómo estos proyectos tienen varias capas de financiamiento y consultoría». «Siéntate, Ethan», dijo Zoe, señalando una silla. Había algo en la formalidad de su voz que lo puso inmediatamente en alerta. Felipe nos estaba contando sobre una empresa llamada Blackwell Industries. ¿Has oído hablar de ella? Ethan sintió como si el suelo estuviera desapareciendo bajo sus pies. ¿Por qué están interesados en esa empresa específica? «Porque», respondió Felipe consultando sus notas, «Blackwell Industries proporcionó el análisis de viabilidad económica que convenció a los principales inversionistas a apoyar el proyecto. Sin ese informe, probablemente el emprendimiento nunca habría salido del papel». Zoe lo observaba atentamente, como si estuviera buscando algo en su expresión. Felipe también descubrió algo fascinante sobre el CEO de la empresa, Ethan Blackwell, de 30 años. Aparentemente, canceló su boda hace unas semanas y desapareció misteriosamente de Nueva York. Nadie sabe dónde está. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ethan podía escuchar su propio corazón latiendo mientras 3 pares de ojos lo estudiaban. Ricardo parecía confundido. Felipe mostraba la expresión aguda de un periodista que olía una historia importante. Y Zoe
Zoe lo miraba con una mezcla de la esperanza desesperada de estar equivocada y la terrible certeza de que estaba en lo cierto. «Es una coincidencia interesante», continuó Felipe. «Un consultor llamado Ethan, apareciendo en Playa Escondida exactamente en la época en que Ethan Blackwell desaparece de Nueva York, especialmente considerando que la empresa de él tuvo un papel fundamental en la viabilización del proyecto que está destruyendo esta comunidad». «Ethan», dijo Zoe suavemente, y había un quiebre en su voz que lo hizo querer morirse allí mismo. «Por favor, dime que esto es realmente solo una coincidencia, Terrible». Ethan miró el rostro de la mujer por la que se había enamorado. Vio la vulnerabilidad y el miedo en sus ojos y se dio cuenta de que no podía mentir más. No a ella, no sobre esto. «No es una coincidencia», dijo él, las palabras saliendo como un susurro áspero. «Me llamo Ethan Blackwell, soy el CEO de Blackwell Industries y mi empresa realmente proporcionó el análisis que ayudó a viabilizar este proyecto». El Mrs. Thornton's impacto de sus palabras fue físico. Zoe se alejó de la mesa como si él la hubiera golpeado. Ricardo murmuró una palabrota en voz baja. Felipe inmediatamente sacó su grabadora, pero Zoe hizo un gesto brusco para que no la encendiera. «Vete», dijo ella, su voz temblando de emoción contenida. «Vete de mi café, vete de mi pueblo, vete de mi vida». «Zoe, por favor, déjame explicar». «¿Explicar qué?», explotó ella, finalmente perdiendo el control. «¿Cómo mentiste sobre todo desde el primer día? ¿Cómo fingiste importarte por mí mientras tu empresa estaba trabajando para destruir todo lo que amo? ¿Cómo pasaste semanas ayudándome a luchar contra algo que tú mismo ayudaste a crear?» «No era así», dijo Ethan desesperadamente, levantándose y tratando de acercarse a ella. «Yo no sabía sobre Playa Escondida cuando llegué. Aquí, el análisis se hizo meses atrás. Era solo un proyecto más entre cientos. Vine aquí huyendo de mi propia vida, tratando de escapar de todo esto». «¡Mentiroso!», dijo Zoe, las lágrimas finalmente comenzando a caer. «Te estabas divirtiendo, ¿verdad? El billonario jugando a ser gente común, viendo cómo es la vida de las personas insignificantes a las que afectan tus decisiones empresariales». «Jamás se trató de diversión», protestó Ethan. «Lo que pasó entre nosotros fue real. Mis sentimientos por ti son reales». «¿Cómo puedo creer una palabra de lo que dices?», gritó Zoe. «Mentiste sobre tu nombre, tu profesión, tu vida entera. Durante semanas abrí mi corazón a un hombre que ni siquiera existe». Ricardo y Felipe observaban la escena con incomodidad visible. Felipe comenzó a levantarse, probablemente pensando en irse discretamente, pero Zoe lo detuvo. «No, quédate», dijo ella, limpiándose las lágrimas con rabia. «De hecho, esto es perfecto para tu documental, la historia de la chica ingenua que se enamoró del hombre que está destruyendo su vida. ¡Qué ironía dramática interesante!». «Zoe», intentó Ethan nuevamente. «¡Cállate!», gritó ella con una fuerza que sorprendió a todos en la sala. «No tienes derecho a decir mi nombre, no después de lo que hiciste, no después de dejarme enamorarme de una mentira». Ethan sintió que algo se rompía dentro de él al escuchar esas palabras *********. Ella se había enamorado de él, incluso en medio del caos y el dolor. Esa revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Ella lo amaba, y él había destruido esa posibilidad con su cobardía y mentiras. «Nunca quise lastimarte», dijo él, con la voz quebrada. «Todo lo que sentí por ti fue verdadero. Por primera vez en mi vida me sentí genuinamente feliz y auténtico. Me mostraste lo que realmente importa». «Y aún así seguiste mintiendo», respondió Zoe, su voz ahora peligrosamente calmada. «Incluso sabiendo que me estaba enamorando de ti, elegiste mantener la mentira.
Eso me dice todo lo que necesito saber sobre quién eres realmente. Si te hubiera contado la verdad, nunca me habrías dado una oportunidad. Y habría estado en lo cierto, explotó ella nuevamente, porque probaste exactamente por qué personas como yo no pueden confiar en personas como tú. Para ti, todo esto fue un experimento social interesante. Para mí, fue la primera vez que me permití amar. ¡Hay alguien desde que mis papás se fueron! Esas palabras fueron como cuchillos en el corazón de Ethan. Se dio cuenta de que, en su intento de proteger algo precioso, había destruido exactamente aquello que más quería preservar. Peor aún, había herido profundamente a la única persona que realmente lo conocía y lo amaba por quien era en el fondo, no por lo que poseía. ¿Qué quieres que haga?, preguntó él, sintiéndose completamente derrotado. ¿Puedo cancelar mi involucramiento con el proyecto? ¿Puedo usar mi influencia para intentar pararlo? No quiero tu caridad, dijo Zoe con desprecio. Y definitivamente, no quiero tu culpa. Quiero que desaparezcas de mi vida y nunca más vuelvas. Voy a luchar contra este proyecto a mi manera, con mi propia fuerza, sin ayuda de alguien que me traicionó. Ethan miró alrededor del café, el lugar que se había convertido en su refugio, donde había descubierto lo que significaba ser genuinamente feliz. Ahora todo parecía diferente, contaminado por el dolor que había causado. Sabía que no había nada que pudiera decir o hacer en ese momento que reparara el daño. «Te amo», dijo él finalmente, sabiendo que eran probablemente las últimas palabras que le diría. «Sé que no me crees, sé que ya no importa, pero necesitaba que lo supieras». Zoe lo miró por un largo momento, y por un instante vio un destello de la mujer que se había enamorado de él. Pero entonces la rabia y el dolor volvieron, endureciendo sus facciones. «Si realmente me amaras», dijo ella, «nunca habrías mentido». Ethan asintió silenciosamente y caminó hacia la puerta. Cuando la abrió, la campanilla sonó por última vez para él, un sonido que cargaría para siempre como la banda sonora de su mayor arrepentimiento. Asterisk. En los 3 días que siguieron a la partida de Ethan, Zoe se movió como un fantasma por el café. Atendía a los clientes con eficiencia mecánica, sonreía cuando era necesario, pero había una frialdad en sus ojos que preocupaba a todos los que la conocían. Ricardo y Felipe habían terminado las filmaciones y se habían marchado, prometiendo acelerar la producción del documental, pero Zoe sabía que no habría tiempo suficiente. La fecha límite era mañana. Doña Rosa apareció en la mañana del penúltimo día con una expresión derrotada que Zoe nunca había visto en el rostro de la mujer fuerte que la había ayudado a criar. «Mija, firmé los papeles anoche», dijo ella, evitando la mirada de Zoe. «Mi hijo Miguel llamó desde la Ciudad de México diciendo que sería una locura rechazar la oferta. Con el dinero puedo mudarme cerca de él y de mis nietos». Cada deserción era como un corte en una herida que ya no paraba de sangrar. Don Miguel había sido el segundo en desistir, seguido por la familia que administraba la posada en la esquina. Uno por uno, los pilares de la comunidad estaban cediendo a la presión financiera y a la aparente inevitabilidad del proyecto. Zoe entendió que estaba sola en una lucha que se había vuelto más grande que ella misma. Pero fue en esa percepción de completa soledad que algo dentro de ella se cristalizó. Tal vez fuera la influencia de las palabras de sus papás resonando en su memoria, o tal vez fuera simplemente la negativa visceral de rendirse cuando algo realmente importaba. Ella no iba a entregar su café sin luchar hasta el último segundo. Esa noche, después de cerrar, Zoe se sentó sola en medio del café con todos los documentos esparcidos a su alrededor. Había contratos, reportajes sobre casos similares,
números de teléfono de abogados, contactos de activistas ambientales y las notas detalladas que Ethan había ayudado a organizar en las primeras semanas. Mirar la caligrafía de él en los márgenes de los papeles era doloroso, pero Zoe se forzó a estudiar cada sugerencia, cada estrategia que él había propuesto. Independientemente de las mentiras sobre su identidad, las ideas eran sólidas y ella no podía darse el lujo de desperdiciar información útil por orgullo herido. Fue entonces que se dio cuenta de algo que había pasado desapercibido antes. Una de las estrategias que Ethan había sugerido involucraba contestar el amparo con base en irregularidades en el proceso de aprobación. Había escrito varias notas sobre plazos legales, documentación necesaria y periodos de consulta pública que parecían no haber sido respetados. ¿Cómo un consultor tendría conocimiento tan específico sobre procesos legales complejos? La respuesta obvia era que no lo tendría, pero como CEO de una gran empresa de inversiones, ciertamente lo sabría. Y si él sabía cómo el sistema funcionaba de forma irregular, tal vez también supiera cómo usar esas irregularidades contra los propios responsables. Zoe tomó el teléfono y llamó a Felipe Santos, el periodista de investigación. Eran casi las 11 de la noche, pero él contestó al segundo tono. Felipe, soy Zoe, de Playa Escondida. Necesito un favor urgente. ¿Puedes investigar si hubo alguna irregularidad en el proceso de aprobación del amparo, plazos no respetados, consultas públicas omitidas, ese tipo de cosas? Puedo intentar, pero ¿por qué la urgencia? ¿El plazo no vence mañana? Exactamente. Por eso. Y Felipe, ¿puedes averiguar cómo contactar directamente a los principales inversionistas del proyecto? No a los abogados o intermediarios, sino a las personas que realmente están financiando esto. Felipe se rió del otro lado de 200. La línea. Zoe, ¿estás planeando algo arriesgado? Estoy planeando hacer exactamente lo que debería haber hecho desde el principio. Dejar de ser víctima y empezar a jugar su juego con sus reglas. Después de colgar, Zoe trabajó hasta las 3 de la madrugada, organizando toda la documentación y preparando un dossier completo sobre las irregularidades del proyecto. Había aprendido mucho sobre estrategia empresarial en las conversaciones con Ethan y ahora usaría ese conocimiento contra el propio sistema que él representaba. En la mañana del último día, Zoe se despertó con una claridad mental que no sentía desde hacía semanas. Ella se vistió con su mejor ropa, un vestido sencillo pero elegante que había comprado para la boda de una amiga el año anterior, y se arregló el cabello de forma profesional. Si iba a enfrentarse a billonarios y abogados corporativos, lo haría luciendo como alguien que debía ser tomada en serio. La primera llamada fue a la oficina de abogados que representaba a los inversionistas. Cuando la secretaria intentó disuadirla educadamente, Zoe interrumpió con una voz firme y controlada. Dígale al licenciado Martinelli que Zoe Parker, propietaria del Café Recuerdos de Playa Escondida, posee documentación sobre irregularidades graves en el proceso de aprobación del amparo. Tengo evidencia que puede resultar en una investigación criminal si no se tratan adecuadamente. Tiene 2 horas para devolverme la llamada o entrego todo a la Procuraduría General de la República. La segunda llamada fue al Fondo Meridian, donde logró hablar directamente con un director después de mencionar que poseía información relevante sobre la viabilidad legal del proyecto Playa Escondida que podría afectar significativamente el retorno de la inversión. Felipe llamó de vuelta poco después del mediodía con información que confirmó las sospechas de Zoe. «Estabas en lo cierto», dijo él, animado. «Encontré al menos 3 irregularidades graves en el proceso. El periodo de consulta pública fue abreviado ilegalmente.
2 manifiestos de impacto ambiental obligatorios no fueron presentados y hay evidencia de que la clasificación de utilidad pública urgente fue obtenida con información falsa. ¿Puedes tener eso documentado y certificado por un notario en 2 horas? Puedo, pero necesitas un abogado para presentar esto adecuadamente. Ya tengo una cita programada. Felipe, necesito una cosa más. ¿Puedes averiguar dónde está hospedado Ethan Blackwell? Sé que todavía está en la región porque vi su coche anoche. ¿Por qué? Pensé que habían terminado mal. Zoe respiró hondo antes de responder. Porque él es la única persona que realmente entiende cómo funciona este sistema por dentro, y si voy a jugar su juego, necesito a alguien que conozca todas las reglas. Era un riesgo enorme. Ethan había mentido y traicionado su confianza de forma imperdonable, pero también había demostrado a través de sus sugerencias estratégicas que poseía el conocimiento y la experiencia necesarios para enfrentarse a adversarios poderosos. Y lo más importante, por debajo de todas las mentiras, ella había visto momentos de genuina preocupación por la comunidad de Playa Escondida. A las 3 de la tarde, Zoe estaba parada frente al pequeño hotel donde Felipe había descubierto que Ethan estaba hospedado. Cargaba una carpeta con toda la documentación organizada y una propuesta que podría tanto salvar Playa Escondida como darle a Ethan una oportunidad de redención. Pero también podría ser la mayor apuesta de su vida, confiando nuevamente en alguien que ya había roto su corazón una vez. Con la mano levantada para tocar la puerta, Zoe sabía que los próximos minutos definirían no solo el futuro de su comunidad, sino también si ella sería capaz de separar sus sentimientos personales de la necesidad pragmática de hacer lo que era correcto para todos los que dependían de ella. El destino de Playa Escondida estaba a punto de ser decidido, y por primera vez en días, Zoe se sentía preparada para la batalla final. Asterisk. Cuando Ethan abrió la puerta del cuarto de hotel y vio a Zoe parada en el pasillo, por un momento pensó que estaba soñando. Llevaba un vestido que él nunca había visto, el cabello recogido de forma profesional, y cargaba una carpeta de documentos. Pero fueron sus ojos lo que lo impresionaron más. No había más dolor o rabia en ellos, solo una determinación fría y calculada. «Necesito tu ayuda», dijo ella sin rodeos. No como Ethan, la persona de la que me enamoré. Como Ethan Blackwell, el CEO que entiende cómo funciona este sistema. Él la invitó a entrar, observándola con cuidado. Había una transformación en ella, una fuerza que iba más allá de la simple determinación. Era como si hubiera encontrado una versión de sí misma que ni siquiera sabía que existía. Descubrí irregularidades graves en el proceso de aprobación del amparo, continuó ella, abriendo la carpeta sobre la pequeña mesa del cuarto. Felipe documentó todo, pero necesito saber cómo usar esta información de forma más eficaz. Tú conoces a esta gente, conoces cómo piensan. Ethan examinó los documentos, su entrenamiento empresarial automáticamente analizando cada detalle. «Esto es explosivo», dijo él después de unos minutos. «Si se presenta correctamente, puede no solo suspender el amparo, sino también resultar en una investigación criminal de los responsables. Entonces, ayúdame a presentarlo correctamente». Él la miró con una mezcla de admiración y cautela. «¿Por qué estás haciendo esto, Zoe? ¿Por qué arriesgarte a confiar en mí de nuevo?» «¿Por qué?», respondió ella, encontrando sus ojos. «Por primera vez, aprendí que a veces tenemos que separar nuestros sentimientos personales de lo que tiene que hacerse. Y porque, a pesar de todas las mentiras, realmente te importa Playa Escondida. Vi eso en tus ojos cada vez que hablábamos del pueblo». Durante las 2 horas siguientes, trabajaron juntos con una eficiencia que sorprendió a ambos.
Ethan usó sus contactos para programar una reunión de emergencia con el juez responsable del amparo, mientras que Zoe organizó una conferencia de prensa para el final del día. Él explicó los matices legales y corporativos que ella necesitaba entender, mientras que ella le mostró cómo presentar la información de forma que tocara no solo la legalidad, sino también el aspecto humano de la situación. «Hay una cosa más», dijo Ethan cuando terminaron de revisar la presentación. «Puedo cancelar el contrato de mi empresa con el Fondo Meridian. Sin nuestro análisis de viabilidad, pierden credibilidad con otros inversionistas». «¿Por qué? ¿Eso no va a perjudicar tus negocios?» «Probablemente, pero algunas cosas son más importantes que las ganancias. Me tomó 30 años entenderlo, pero finalmente lo aprendí». A las 5 de la tarde, estaban en el juzgado del pueblo vecino, presentando las evidencias al juez. Zoe habló con una pasión y conocimiento que impresionaron a todos en la sala, mientras que Ethan proporcionó el respaldo técnico y legal necesario. Cuando terminaron, el juez suspendió inmediatamente el amparo y ordenó una investigación completa del proceso. La conferencia de prensa tuvo lugar en el propio café, que estaba lleno de vecinos, periodistas y curiosos. Zoe anunció la suspensión del amparo y explicó cómo la comunidad se había unido para defender sus derechos. Cuando un periodista preguntó sobre el papel de Ethan en la victoria, ella lo miró por un largo momento antes de responder. «El señor Blackwell posee conocimientos que fueron valiosos para nuestra causa, pero esta victoria pertenece a la comunidad de Playa Escondida, que nunca se rindió a la hora de luchar por lo que cree». Después de que todos se marcharon y el café volvió al silencio, Zoe y Ethan se encontraron solos por primera vez desde la revelación de su identidad. Él estaba recogiendo sus papeles cuando ella habló. «Gracias», dijo ella simplemente, «por lo que hiciste hoy, pero también por las semanas que pasaste aquí. Incluso con todas las mentiras, me ayudaste a encontrar una fuerza que no sabía que tenía». «Zoe», comenzó él, pero ella levantó la mano interrumpiéndolo. «Déjame terminar. Lo que hiciste fue imperdonable. Mentir sobre tu identidad, sobre quién eras, sobre tu conexión con el proyecto. Eso me lastimó de una forma que no sé si podré olvidar completamente». Ethan asintió, sintiendo el peso de cada palabra. «Pero», continuó ella, «también vi quién eres realmente por debajo de toda esa mentira. Vi al hombre que se preocupaba genuinamente por Doña Rosa, que escuchaba las historias de Don Miguel con interés real, que encontraba alegría en cosas simples. Y hoy vi a alguien dispuesto a perjudicar sus propios intereses para hacer lo que era correcto». «¿A qué significa eso?», preguntó él suavemente. Zoe respiró hondo. «Significa que tal vez, con tiempo, podamos encontrar una forma de reconstruir la confianza. No sé si podremos volver a lo que teníamos, pero tal vez podamos descubrir algo nuevo, algo basado en la verdad total esta vez». Ethan sintió que su corazón se aceleraba. «He cancelado todos mis compromisos en Nueva York por tiempo indefinido. Estaba pensando en quedarme en la región, tal vez invertir en proyectos de desarrollo sustentable para pequeñas comunidades costeras, si no te opones a mi presencia». «Creo que eso sería aceptable», respondió Zoe, y por primera vez en 1900 días él vio un esbozo de sonrisa en sus labios. 6 meses después, Ethan había establecido una oficina permanente en Playa Escondida, trabajando remotamente y desarrollando proyectos que combinaban crecimiento económico con preservación cultural. El Café Recuerdos de Playa Escondida se había convertido en un punto de encuentro para emprendedores locales y activistas ambientales de toda la región. No habían vuelto a la relación romántica inmediatamente. En cambio, construyeron una amistad
basada en honestidad y respeto mutuo, aprendiendo a conocerse nuevamente sin mentiras ni máscaras. Y lentamente, muy lentamente, el amor había comenzado a florecer nuevamente, esta vez en suelo más sólido. En la mañana en que se cumplía un año desde su primer encuentro en la playa, Ethan entró al café para encontrar a Zoe sonriendo, mientras preparaba su café exactamente como a él le gustaba. «Buenos días», dijo ella, y había una calidez en su voz que no existía desde hacía meses. «¿Listo para otro día salvando pequeños pueblos costeros?» «Listo», respondió él, aceptando la taza y sus manos tocándose brevemente. «Especialmente si es al lado de la mejor barista y activista comunitaria de la costa mexicana». Zoe se rió, un sonido que él había extrañado más de lo que imaginaba posible. Y por primera vez en un año, Ethan Blackwell se sintió verdaderamente en casa, no en un lugar, sino con una persona que le había enseñado que el amor verdadero a veces necesita ser perdido para ser encontrado de forma aún más fuerte. La historia de Zoe nos enseña que a veces las mayores victorias nacen de los momentos más devastadores y que el amor verdadero puede sobrevivir incluso a las mentiras más dolorosas, siempre y cuando haya coraje suficiente para enfrentar la verdad y reconstruir sobre bases sólidas. Asterisk. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Zoe los haya tocado profundamente. Para continuar viviendo historias que exploran la fuerza del amor verdadero y de la superación personal, hemos preparado una selección especial de narrativas igualmente emocionantes. Pueden encontrar nuestra lista de reproducción completa haciendo clic aquí al lado. Si esta historia de coraje y redención los inspiró, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta. Esto nos ayuda a seguir trayendo historias que celebran la complejidad de las relaciones humanas. Todos los días ofrecemos nuevas narrativas que exploran cómo el amor puede transformar vidas y comunidades. No se pierdan nuestros próximos episodios y cuéntenos en los comentarios qué parte de la historia de Zoe los emocionó más. Estamos ansiosos por escuchar sus impresiones.